Estamos de regreso en página 13, la conversación de análisis y actualidad, un programa para pensar, un programa para escuchar. También es la conversación con que vamos cerrando el día en Tele 13 Radio, hoy miércoles de tendencias, junto a Pablo Escobar Chavarría y Cristian Valdivieso, y por supuesto, con Quique Mujica. Y Paula, nos vamos a la inteligencia artificial, pero con un asunto que es fundamental, porque cuando dicen, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Va a destruir a la raza humana? Bueno, esta es una de las maneras donde realmente Exactamente. podría destruir la raza humana, que es, o sea, la especie humana, que es el vínculo con la defensa, ¿verdad? Con la guerra. Exactamente, Consuelo. Y yo te diría que en febrero las dos noticias o las dos fuentes de noticias más relevantes, que son la inteligencia artificial y Donald Trump, convergieron en una noticia, que fue esta pelea que ha librado Anthropic, una firma de tecnología muy importante de San Francisco, con el Pentágono. Porque el Pentágono tenía un contrato de $200 millones con Anthropic para apoyo en labores de defensa o del Ministerio de Defensa / guerra, en realidad, como se llama ahora, ¿no? Anthropic, sí, guerra. Anthropic, que es a nivel de usuario el de Claude. Exacto. Claro. Su inteligencia, su chatbot es Claude, ¿no? Uno de los El que modelos compite de con lenguaje. ChatGPT, por Exactamente, ejemplo. ¿ya? Y entonces el Pentágono le puso condiciones, les voy a contar bien qué es lo que Anthropic no aceptó, y esto tiene enormes consecuencias para la redefinición de la guerra, por un lado, y también de la relación de la tecnología con el poder político. O sea, aquí también hay un tema muy importante de qué pasa cuando una empresa tecnológica dice no a un uso que le parece que está fuera de, digamos, del beneficio de la humanidad, y qué puede pasarle frente al poder político. Mira, Anthropic es una empresa evaluada en $380 millones, para que nos empecemos a ubicar, ¿ya? Y los fundadores son los hermanos Amodei, Daniela y Darío, ¿ya? Una empresa evidentemente norteamericana de Silicon Valley. Los fundadores partieron trabajando en OpenAI, la empresa de Sam Altman, ChatGPT, súper conocida, ¿no? Trabajaron con ellos, de hecho partieron, digamos, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de ChatGPT. Cuando era como una fundación, ¿no? Sí. No tenía un tema comercial. Claro, acuérdense de toda la crisis que hubo en OpenAI, no vamos a entrar ahora aquí, pero en el fondo de cuál era el uso, cuáles eran los límites, cuáles eran los fines de lucro. Y justamente los hermanos Amodei se fueron por discrepancias filosóficas con Sam Altman sobre el desarrollo y la seguridad de ChatGPT. Entonces dijeron, esto está fuera de lo aceptable, esto es muy peligroso, nos vamos. Se fueron y con 15 empleados, muchos de ellos también de OpenAI, compraron muebles en IKEA, se instalaron una oficina en el barrio Mission de San Francisco y abrieron Anthropic, ¿ya? Que ahora está evaluada, como le dije, en $380 millones, o sea, evidentemente un exitazo, ¿ya? Darío Amodei y su hermana siempre han expresado sus como preocupaciones en términos del desarrollo de la inteligencia artificial. De hecho, los han linkeado mucho con un grupo que se llama Altruistas Efectivos, ¿ya? Que es una comunidad, digamos, que está siempre pensando en cómo hacer que la inteligencia artificial resuelva problemas y no sea una amenaza existencial para la humanidad, ¿ya? Y Anthropic nació con ese lineamiento expreso de no hacer daño a través de la inteligencia artificial, tener lo que se llama guardrails, o sea, límites para no salirse. Y de hecho es una corporación de beneficio público, que es una figura legal que le obliga a ponderar el beneficio público junto con el interés del accionista, ¿ya? O sea, en el fondo, si alguna vez alguno de los directivos de Anthropic quería salirse de esa línea, iba a tener una restricción legal, ¿ya? En la constitución misma de lo que hacen. Claude es muy famoso, por supuesto, y tiene también principios. Uno, no socavar los mecanismos de supervisión humana. Esto es uno de los debates filosóficos más importantes de la inteligencia artificial hoy día. ¿Cuánto se les deja actuar solos y cuánto tiene que haber siempre o no supervisión humana? Segundo, actuar con honestidad y evitar el daño. Y tercero, ser genuinamente útil, ¿ya? Pero el orden importa en estos principios. O sea, lo primero es no hacer daño, y si la utilidad entra en conflicto con la seguridad, en el fondo la utilidad es la que pierde, ¿ya? Como les plantean como la empresa ética. Claro, como claro. O sea, como la etiqueta. En esta línea, ¿no? Como que en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Por qué? No. Me encanta a mí cuando Menem decía, a mí cuando alguien viene a comer a mi casa y me habla de moral todo el tiempo, cuando se va reviso si están los cubiertos.
Quique, tan escéptico. Pero mira, lo bueno es que Darío Estamos Amodei... vacunados de superioridad moral. Oye, Darío Amodei tuvo moral. tuvo que demostrar que lo que decía era verdad. Y se está exponiendo a un riesgo brutal con el Pentágono. Pero mira, eso te iba a decir. O sea, pon en las acciones donde pones tus palabras y veamos cuál es el tema en el que están metidos hoy con Anthropic. Claro. Ya. ¿Qué pasó? Que tenía, como les contaba, este contrato con el Pentágono, ¿ya? Y Claude era el modelo de inteligencia artificial más usado por el ejército norteamericano, procesaba análisis de inteligencia en redes clasificadas y se dice que incluso había contribuido a operaciones tan delicadas como la captura de Maduro, ¿ya? ¿Y qué pasó? El ministro de Defensa / Guerra de Estados Unidos pidió aprobar el uso de Claude para materias clasificadas. Y como sabemos, porque hemos visto muchas películas, todo lo clasificado es lo secreto, ¿no? Como lo que no se puede saber y que por lo tanto está siempre como en el borde de la legalidad o incluso fuera, ¿no? Y con la inteligencia artificial, además, la legislación siempre va de atrás de la práctica. O sea, en el fondo la tecnología siempre está pillando, ¿no? Y cuando se legisla de algo ya hay un uso nuevo que no está legalizado. Y ahí Darío Amodei dijo que no, ya que Claude no se podía usar ni para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses, ni para armas letales sin supervisión humana, ¿ya? Entonces, para Darío Amodei, los sistemas con supervisión humana eran la clave en que ellos tomaran la decisión. Eso Anthropic lo toleraba, pero que el modelo disparara por su cuenta, no. Esto es muy importante. Pensemos ahora todo lo que estamos viendo en la guerra de Estados Unidos y Israel contra Irán. Muchos drones, digamos, no ha habido humanos hasta la ahora. Guerra de drones. Claro, guerra de drones. Entonces, si los drones se disparan solo o hay una inteligencia artificial que decide, conociendo además el hecho, como decía Amodei, de que se equivoca, alucina todo. Quique, que le encanta usar su ChatGPT para todo, tú sabes perfectamente cómo alucina ChatGPT, Sí. que hay que chequearle todo, ¿no? Alucinado más de la cuenta en el último tiempo, sobre todo con política. Ya. ¿Y qué pasó entonces? Alucinar. Eso es una reflexión. No. Eso es una reflexión sobre la política. Cuando iba diciéndolo dije, esto se va a malentender. No, que se equivoca mucho con los datos políticos de Chile. Bueno, porque no está actualizado, pues, No si está uno lo sigue. Y porque tiene imperfecciones, o Sí. sea, entonces imagínate que un dron decida solo disparar en un lugar, o sea, es como, realmente, yo creo que Darío Amodei tiene toda la razón en esto, ¿ah? Bueno, entonces el ministro de Defensa le puso un ultimátum, el viernes 27 de febrero a las 5 de la tarde tenía que dar su respuesta. Y Anthropic, antes del plazo, dio la respuesta y dijo: ninguna cantidad de intimidación o castigo o amenaza por parte del Departamento de Defensa o Guerra cambiará nuestra posición. No podemos, en buena conciencia, acceder a sus peticiones, ¿ya? Mira. Esto acaba de pasar, o sea, la semana pasadita. Sam Altman, el CEO de OpenAI, dijo en un principio, porque cambió después su postura, llegó a un acuerdo con el Pentágono y con el Departamento de Defensa para darle la inteligencia artificial. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que se ha hecho yo reemplazar? Llenó al tiro el hueco que se abrió. Porque ¿ya? son 200 millones. El antiguo empleador de... Claro, y archirrival de Darío ahora, y Daniela. ¿no? Pero también ha habido problemas. Y con esto voy cerrando. ¿Qué pasó? Inmediatamente el secretario de Defensa y Donald Trump dijo que Amodei era un woke, radical de izquierda, loco, amenazas del infierno. Y el secretario de Defensa definió a Anthropic como un riesgo en la cadena de suministro para la seguridad nacional, lo cual, si persiste, le impide que ninguna persona que tenga un contrato con el Estado pueda usar Claude. Ya no solamente el Estado norteamericano no usa Claude, sino que ninguna persona que tenga un contrato, ninguna empresa que tenga un contrato con el Estado, ¿ya? O sea, una persona que provee servicios, podríamos decir, ¿ya? Entonces, eso están esperando como que Amodei se disculpe para analizar esta figura legal y su consecuencia, porque esto sería devastador para Claude. Por otro lado, los abogados dicen que si esto llega a ser litigado, es difícil que el gobierno de Trump lo gane, ¿ya? De poner a la altura de un agente extranjero a una empresa norteamericana, ¿ya? Que a todo esto Anthropic ya había rechazado contratos con los chinos, a propósito de todo lo que nos pasa en Chile, justamente por la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿ya? No tenemos ningún contrato con Claude en el Ministerio de Transporte, pero... Bueno, no sabemos, no creo que no. que lo usan. Y, por otro lado, ¿qué pasó? Que la gente empezó a descargar Claude
como loca. O sea, ha tenido un impulso enorme en los usuarios, ¿no? Mira. Ha sido exactamente. Acaba de descargar Está Claude. descargando Claude Quique Mujica acá. No lo y había de usado. descargar. Claude es muy bueno, perdón, a nivel de chat, por lo menos en inglés, porque tiene como un tono, es mucho más literario, es mucho más sofisticado como en el uso verbal. Le ponen, en el desarrollo de ese lenguaje, le pusieron mucho más pino como al estilo, lo usan más los escritores, los novelistas, es más lindo. Mira. Sí, Bueno, en inglés por lo menos. Y Woke. es más ético, porque decidieron que, digamos, tomaron esta decisión que tiene riesgos existenciales para Antrópica, o sea, eso los tiene. Ahora, este impulso ha sido muy bueno porque en el fondo se ha transformado como en un ícono de una inteligencia artificial que tiene límite, no solo frente a Trump, frente a lo que le puede hacer a sus propios usuarios. ¿Ya? Eso por un lado, y ha tenido mucho éxito y se ha descargado, o sea, la gente ha descargado bastante también ChatGPT por esta postura que tomó. Y esto, entonces ahora uno se tiene que abanderizar según sea, qué chat claro, usas. cayó en la grieta esto. Yo por grieta, eso uso Gemini, que es como el entremedio, el amarillo. Ahora, Sam Altman de OpenAI cambió su postura y dijo que en realidad al tiro decidido hacer el contrato con el Pentágono sin poner límite en realidad había sido como poco reflexivo, ¿ya? Y que nunca debería haberse apurado tanto en hacer este contrato con el Departamento de Defensa y que también quería revisar las condiciones del acuerdo, que es lo que debería haber dicho en primer lugar. Y por último, lo que ha dicho Amodei, bueno, especificó por qué la vigilancia masiva de ciudadanos, que ya es ilegal en Estados Unidos, de hecho, era muy importante, una línea que no iban a cruzar, así como que las armas, la inteligencia artificial disparara armas sin supervisión humana. También dijo algo que es muy importante, que si el gobierno de Estados Unidos impone esta categoría de amenaza para la seguridad nacional a Anthropic, está sentando un precedente muy grande de qué pasa cuando una compañía tecnológica limita la acción que un gobierno puede ejercer sobre sus ciudadanos. O sea, básicamente destruye a esa compañía tecnológica, con lo cual el incentivo de todas las empresas tecnológicas es a aceptar lo que sea que el poder político en Estados Unidos, en cualquier país del mundo, quiera hacer con ellas contra sus ciudadanos. ¿Ya? Entonces, es como ir respecto de cómo se ejerce la guerra, que está completamente en redefinición. Es que viceversa, porque en el fondo es cómo se ejerce la guerra, cómo las herramientas de la inteligencia artificial y de la tecnología computacional se convierten en armas de guerra también, no solo para decisiones autónomas en drones o en qué sé yo, sino para en vigilancia de personas, a todo nivel, cosas que ni siquiera sabemos imaginar, cosas que ni siquiera las empresas de inteligencia artificial saben todavía, porque se están inventando sobre la marcha. Pero yo leía sobre este tema el otro día, alguna columna de alguien en el Financial Times, y decía Paula, mira, también es un problema que una industria eminentemente civil, ¿ya? No militar, como el desarrollo de inteligencia artificial, que es civil, determine los términos o instale los términos de la manera en que se tiene que usar su tecnología. Entonces decía, es como que en la guerra antigua el fabricante de misiles le dijera al Pentágono, ya yo le voy a vender los misiles, pero solo los puede disparar en este lugar, a esta hora y de tal forma. Entonces decía, bueno, ¿dónde están ahora los límites entre el proveedor y buen punto, y el comprador? Sí, ahora yo creo que el punto ahí, que esto da para un debate filosófico, ético, geopolítico enorme. Por eso digo, esta noticia converge en las dos noticias más importantes del presente, ¿no? Que es una disrupción política, un presidente que hace cosas que otros presidentes no habían hecho, ¿no? Y que está forzando a las empresas tecnológicas a aceptar cómo quiere usar esta inteligencia artificial, porque dijo, queremos usarla para lo que sea, cómo queramos usarla. Yo creo que la diferencia ahí con el ejemplo con sobre los misiles, que una cosa es que él dijera, no pueden usarla contra tal y cual país, y otra cosa es decir, esto no se puede usar contra civiles norteamericanos. Pero es que eso lo deciden las reglas internacionales del sistema de, no sé, de Naciones Unidas, pero la convención contra no sé quién, que ya nadie pesca. Que Trump no respeta. Yo lo sé, pero también eso es un cambio. No, claro, pero esta es la guerra en la era algorítmica, inevitablemente. Ahora, también está la pregunta inversa, pues si puede una empresa, como decía Consuelo, someter la soberanía nacional a sus propias decisiones. Y de alguna manera acá probablemente hay una pelea fuerte entre el mundo tecnológico, Silicon Valley, si se quiere, contra el Estado norteamericano. La tensión entre quién tiene finalmente el poder. ¿Son los estados los que tienen el poder hoy día o
Esto vuelve a corroborar lo que en otra época, en otro momento hemos conversado también, que es el mundo, es la empresa, ¿verdad? Es la que realmente tiene el poder y la que mueve al mundo. Al final del día, y los estados están sometidos a los dictámenes de las grandes transnacionales, por decirlo de alguna manera, que tienen los recursos. Y es lo que, y ahí viene la pregunta de fondo, es lo que China evita, porque le da al Estado chino el control de las empresas para no perder la hegemonía respecto del tema o la soberanía respecto de los distintos temas, entre otros la guerra. Y hay una pregunta importante. ¿Qué pasa si Estados Unidos o las empresas condicionan el uso de la inteligencia artificial para la guerra en Estados Unidos y China no lo condiciona y entra en una guerra? Tú quedas en una posición de asimetría total. Entonces, creo que esto es como, de alguna manera, Paula, es muy bonito políticamente, pero es tapar el sol, creo yo, de alguna manera con un dedo, y tiene mucho que ver también con el posicionamiento de marca que quieren tener ellos. O sea, hemos visto el impacto que ha tenido todo en el mercado, ¿te fijáis? Y donde ellos apuestan probablemente a ir más allá de la era de Donald Trump y también apuestan a su propia cultura laboral, porque no nos olvidemos que detrás de la inteligencia artificial está lleno de personas que trabajan para que exista la inteligencia artificial. Entonces creo que ahí hay una tensión importante. ¿Y qué pasaría, digo yo, si quienes estuvieran haciendo la guerra fueran un gobierno demócrata? Donde a lo mejor hay sintonía con los dueños de Obama, por ejemplo. La empresa. También pondrían restricciones. ¿O qué pasaría si es que Estados Unidos está siendo objeto de ataques violentos y te dicen, no, mira, vamos a poner restricciones? ¿Cómo se puede volver eso a otro lado? Entonces, cierro con esto. Al final del día, mientras no hayan reglas multilaterales donde volvamos a converger en que hay ciertas cosas en las que nos ponemos todos de acuerdo, creo que esto es de alguna manera tapar el sol con un dedo, y es, no discuto la dimensión ética, ¿verdad? Pero me parece que hoy día es casi una herramienta de marketing. Mira, yo creo que este tema por eso es realmente fascinante. Yo creo que aquí se juntan hay dos como principios muy importantes. Uno es que la inteligencia artificial tiene usos que no están normados porque se están inventando, como decía la Consuelo, sobre la marcha, ¿no? Y también es una tecnología multipropósito. Claro, es más que una tecnología, en verdad, es una redefinición tecnológica completa. Claro, que tiene 1500 tipos El algoritmo opera en la guerra y opera en cualquier cosa de la vida cotidiana. En el shopping y en la guerra. Claro. Yo creo que tú como empresa tienes el deber también de no hacerle daño a tus consumidores. O sea, es lo que cualquier empresa tú le pides, ¿no? La responsabilidad empresarial. O sea, si está haciendo alimentos que no envenene, etcétera. Está diciendo, no quiero que se use esto para espiar a los norteamericanos de una manera que está fuera de la ley. Yo creo que eso es importante. Ahora, una cosa que hay que precisar es que las empresas tecnológicas todas son trampistas hoy día. Estaban todos los grandes oligarcas tecnológicos sentados en la inauguración de Trump. Recuerda que esa imagen, ¿no? Todos están con él. Bueno, por eso hay un tema de posicionamiento claro, y este es como el primero que le dice, que es no distinto, esto. Y que Trump mismo dice que son unos izquierdistas desatados. ¿Te fijas? También hay una lógica de posicionarse por diferenciación. Ahora, Darío Modei, está poniendo en riesgo su empresa con esto. No es como, digamos, una campaña de marketing bastante cara sería, porque le puede costar que se acabe su empresa. Y lo segundo es que no digo que sea una campaña de marketing con intención original. Digo que probablemente esto tiene más que ver con política, con negocio, que solo con una dimensión ética. O sea, quiero complementar la dimensión ética o moral, si tú quieres. Y yo creo que la dificultad de llegar a un acuerdo, como decía Cristian, de la inteligencia artificial y su uso es virtualmente imposible. El multilateralismo, las instituciones globales están todas puestas en cuestión justamente por liderazgos que no cumplen las reglas que esas instituciones tienen. Y pensemos que los únicos que han regulado esto es Europa, ¿no? Y con la total oposición de las empresas tecnológicas. O sea, también hay una razón por la cual están... Pero es que Europa está a miles de kilómetros de años luz de Estados Unidos respecto al desarrollo de la inteligencia artificial, por eso mismo. Bueno, pues por la regulación. Ese es un debate, si es la regulación la que otro impide de los innovación. debates. Pero digo, las empresas tecnológicas también apoyan a Trump y hacen unos lobbies súper millonarios porque no quieren que las regulen, ¿no? Y regular la inteligencia artificial pasaría por legislaciones en las cuales van a haber cortapisas generales, y eso está muy lejos. Y por ahora, último, digamos que apoyan, pero también se tensionan con Trump, porque no nos olvidemos la tensión entre Elon Musk y Donald Trump, que parecían hermanos para la campaña y después durante el gobierno... Choque de trenes. Choque de trenes, ahí hay una tensión gigante. Sí. Y van a estar con Trump hasta que esté Trump arriba y después van a venir con el otro y van a estar con el otro. Además no es que ellos estén con el que está presidiendo la moneda, el que está presidiendo, perdón, la moneda, la Casa Blanca, tiene que estar con ellos. The coin. The coin. Porque son
¿Lo necesitan, dices tú, Quique? Sí, totalmente. Son los dueños del mundo en este momento. O sea, se necesitan mutuamente. Mutuamente, claro, pero son los dueños del mundo. O sea, si apagan el mundo, si estos deciden apagar, jodemos todo. Lo que pasa es que también cuando tienes pocas compañías en el super top del desarrollo de esta tecnología, también es muy arriesgado para el gobierno del presidente, para el Pentágono, declararlos como al nivel de Huawei para ellos. Claro. Como no se puede hacer negocio con esta gente, punto, les cortamos todos los contratos. Cuando estás hablando de una de las 3 top del mundo. Entonces, estás desperdiciando también, incluso para tus propios propósitos en el Pentágono, una de las mejores herramientas de inteligencia artificial del mundo. Exactamente, digamos. Y que como les decía, ya había rechazado contratos con China. O sea, exacto. Y DeepSeek, que es digamos, la inteligencia artificial china, tiene un desarrollo también muy grande. Y que además tú tampoco tienes cómo comprobar o cómo asegurarte de que los mismos chinos no estén, ellos pongan límites éticos al uso de su inteligencia artificial. Entonces esto es como una escalada armamentista a otra escala, por decir, mantener la metáfora, y así se va a ganar la guerra. De la inteligencia artificial. Y veo muy difícil que el día de mañana, si no hay alguna regulación que castigue el mal uso de estas cosas, de la inteligencia artificial, veo muy difícil que los gobiernos en guerra no vayan a usar la inteligencia artificial exactamente para lo que ellos quieren usarla en ese minuto. Vamos a tener que llegar como esos a los acuerdos antinucleares, digamos, de control de armas nucleares, pero en versión inteligencia artificial. Exactamente. ¿Te acuerdas? Totalmente. De no proliferación. Claro. Y yo creo que ahora van a ir a sacar petróleo con la excusa de sacar la inteligencia artificial. Ahora es más fácil detectar las armas nucleares que la inteligencia artificial, que está en cualquier parte. De hecho, está entre nosotros. Es otro capítulo cómo a través de IA lograron ver dónde estaba el ayatollah exactamente. No, yo solo para terminar. Donde se supone que estaba Anthropic también en eso. Están cortando a alguien que colaboró en Venezuela y que colaboró con las herramientas. Sí, ellos dicen en lo legal colaboramos, pero no fuera de la ley. Ahora, entramos en una zona de guerra, como hay gente que dice, esto da para otra página, en la guerra gris, que es, para algunas personas estamos ya en una tercera guerra mundial, que es distinta de las otras. Justamente por esto. Otra página, y esto es página 13, los días miércoles son de tendencia, junto a Quique Mujica, Pablo Jar Chavarría y Cristian Valdivieso, la conversación con que empezamos a cerrar la tarde aquí en Tele 13 Radio. Un programa que te invita a explorar nuevos puntos de vista. Escuchas Página 13 con Consuelo Saavedra y Quique Mujica. AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información la encuentras en afphabitat.cl. Con Softland tendrás toda la gestión de tu empresa en un solo clic. Incorpora el más completo software de gestión con soluciones para todo tipo de empresa. Cámbiate ahora a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visita softland.cl. Si el verano te sacó una sonrisa, BCI Seguros tiene la mejor forma para que la puedas mantener. Contrata el SOAP de BCI Seguros y sumando apenas 990 pesos te llevas un seguro de urgencia dental para todo el año. ¿Planeas una nueva aventura? Entonces no dejes, esto es muy importante, no dejes que tus airbags te detengan. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y el 2016, es momento de que verifiques tu auto. Hazlo de forma rápida y gratis. Agenda en jeep.com o llamando al siguiente número, 800-380-216. En WOM lo que ya hicieron por la telefonía, ahora lo hacen por la fibra óptica. Contrata el plan 600 megas por solo 9.990 pesos por un año y cámbiate hoy a la fibra óptima WOM en tiendas o en WOM.cl. WOM, nadie te da más.